Hoy el tema que nos reúne es la planeación. Pero antes de abordar el tema de la planeación de una forma formal, quiero ilustrar un poco qué es la planeación dentro de las actividades que nosotros venimos realizando desde que éramos jóvenes y que nunca nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo. Vamos a pensar en un paseo familiar, tal vez las vacaciones o un día de campo. Quiero que nos pongamos a imaginar qué es lo primero que hacemos cuando queremos hacer una salida de campo. ¿Cuál es la primera pregunta que se nos ocurre a nosotros? ¿O qué nos dice nuestro papá? ¿O nos decía nuestro papá en esa época? La primera pregunta es, ¿a dónde vamos a ir? Una vez hemos resuelto la primera pregunta, entonces ya nosotros podemos empezar a preguntarnos sobre otros temas que son interesantes e importantes para definir nuestro paseo. Y el tema es, ¿cómo vamos a llegar a este sitio? ¿Qué vamos a hacer en este sitio? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Y dependiendo de estas diferentes variables, nuestro paseo va cambiando. Por ejemplo, si vamos a estar en un paseo de 5 o 6 días, la cantidad de ropa que vamos a llevar va a ser distinta a que si nuestro paseo fuera solamente un día. Si nuestro paseo fuera a un sitio cercano, también variaría muchísimo a que si fuera un sitio lejano. Nuestro medio de transporte para llegar del punto A al punto B varía fácilmente de la planeación que nosotros estamos realizando. Como nos podemos dar cuenta, venimos planeando desde que éramos muy jóvenes nuestras diferentes actividades. Hay otra pregunta que nos hacemos constantemente cuando estamos ahí. ¿Quién hace qué? Entonces nos distribuimos entre los diferentes miembros de la familia para saber quién se encarga de la alimentación, quién va a cocinar, qué productos vamos a llevar, quién se encarga de comprar las cosas que hacen falta, cuál es el medio de transporte y quién va a manejar, a qué distancia vamos a manejar y si nos vamos a turnar o no. Vamos a abordar el tema un poquito más formalmente. Básicamente, desde que Henry Fayol en sus comienzos habló sobre planeación, habló sobre administración, sobre las funciones gerenciales, tomó varios pasos, que en mediados de 1950 se convirtieron básicamente en 4. Planear, organizar, dirigir y controlar. Para planear necesariamente tenemos que tener 2 cosas. La primera es tener un objetivo o una meta. En nuestro ejemplo del paseo, la pregunta sería, ¿a qué sitio vamos a ir? La segunda parte fundamental de la planeación está en cuál es la estrategia que voy a realizar para que se me cumpla la meta. Entonces, una de las estrategias que utilizamos comparados con el paseo era cuál era el medio de transporte. La parte de organización nos dice a nosotros quién hace qué y a quién tiene que rendirle cuentas de esta labor. Entonces tenemos que hay empresas grandes, medianas, pequeñas y depende de su complejidad existen departamentos. Tenemos el departamento de manejo de mercancías, tenemos el departamento de contabilidad, tenemos el departamento legal y tenemos el departamento de ventas. Y cada uno de los miembros que forman parte de estos departamentos cumple una función fundamental y al mismo tiempo tiene que rendir cuentas de su función o de su trabajo a un superior. Cuando todos los superiores se reúnen, tienen que rendirle cuentas a un gerente general, posiblemente a un grupo de inversionistas, y de esta manera vemos la parte de la organización. Cuando un administrador está dirigiendo una empresa, tiene que tener en cuenta que todas las cosas se estén llevando a cabo como realmente tiene que funcionar. Que los empleados cumplan con su función, o sea, con la labor que ellos supuestamente o se han designado constante para hacer. Tenemos funciones como de vendedores, tenemos funciones como de personas que atiendan el público, tenemos funciones de muchos y diferentes cargos. También tiene que ver un poco con la cuestión de personal. Cuando se ausenta un empleado, la función de dirección es importante para saber quién va a reemplazarlo, para que la empresa no pare, cumpla con sus objetivos, le cumpla a sus clientes y pues
que esta ausencia no se torne en un problema más grave. No puede haber función de control si nosotros no tenemos metas definidas con claridad. ¿Cómo sé que he cumplido mi meta? Si en un momento dado no sé para dónde voy y no sé cuál es mi meta. Por eso la primera función, la primera parte de la planeación es definir metas con total claridad. Una vez tengamos esa meta, podemos controlar y decir si a corto, mediano o largo plazo nuestras metas se han cumplido o nuestros objetivos se han cumplido.